the older that I get, the more forgetful I seem to become. Cuanto más mayor se hace, ya, pues parece que más se olvida de las cosas. And so my wife will sometimes call me on the phone while I am out at a meeting. Pues muchas veces mi esposa pues me llamará, ya, cuando estoy fuera de una reunión. And she'll ask me, on the way home, please stop at the supermarket. Y me va a decir que de camino a casa pues pare en el supermercado. We need some more eggs, some milk, some bread, and pick up some chicken too. Necesitamos pues más huevos, un poco de pan, un poco de leche y también un poco de pollo. And so like a good and obedient husband, I'll say, yes, dear. Así que como un buen y obediente esposo, pues le digo, sí, cariño. And I'll stop at the supermarket. Paro en el supermercado. And I'll stand just inside of the door and think, what am I here for? Y bueno, una vez cruzada la puerta, se para ahí y dice, bueno, ¿para qué estoy aquí? Finally, I remember I picked those things up. Finalmente recuerda y recoge las cosas, compra las cosas. I take them home and put them on the kitchen counter. Las lleva a casa, las pone en la cocina. And my wife looks at it. Where are the eggs? Y mi esposa empieza a mirarlas, a contarlas y dice, ¿dónde están los huevos? Oh, I forgot. Los he olvidado. But I don't actually think it's just because I'm getting older. Pero no cree que es solamente porque se está haciendo mayor. Because you see, my son is 14 years old. Porque mi hijo tiene 14 años. And in the morning I will say to him, Benjamin, Y por la mañana le digo, Benjamín, you must finish all of your homework and clean your room before you can play with your friends. tienes que acabar todos tus deberes y limpiar tu habitación antes de jugar con tus amigos. I'll come home at the end of the day. Regreso a casa al final del día And I'll walk past his room and it is a mess. y paso por su habitación y es un desastre. And I'll see that he hasn't touched any of his schoolwork. Y veo que es que no ha tocado nada de sus deberes. But I hear him laughing and playing outside with his friends. Pero le escucho a él riendo y jugando fuera. So I have to go to the door and say, Benjamin, So tengo que ir, abrir la puerta y decir, Benjamín, why haven't you done your chores? ¿por qué no has hecho las cosas que te dije? Oh, Dad, I forgot. Oh, papá, me olvidé. No, he didn't. No se olvidó. You know, forgetfulness can be frustrating El olvido puede ser frustrante because we have to go back to the store a second time, porque tenemos que volver al supermercado una segunda vez. or we have to remind our children again and again. Tenemos que recordarles a nuestros hijos una y otra vez. Forgetfulness can sometimes be embarrassing. Pues lo que es el olvido puede ser algunas veces embarazoso. Like when we see the same people at church week after week, but we can't remember their names. Cuando vemos a la misma gente en la iglesia semana tras semana y no podemos recordar sus nombres. Forgetfulness can sometimes be dangerous. Pero el olvido puede ser algunas veces peligroso. Like when we forget to buckle our seatbelt as we're driving down the highway. Cuando nos olvidamos de poner el cinturón de seguridad cuando estamos conduciendo en la autopista. But this morning, as we consider the Word of God, Pero esta mañana, mientras consideramos la palabra de Dios, the Apostle Peter, as he writes this under the inspiration of the Holy Spirit, el apóstol Pedro escribe todo esto bajo la inspiración del Espíritu Santo. wants us to be aware of the danger of forgetfulness in the Christian life. Quiere que estemos al tanto de lo que es el olvido en la vida cristiana. And as we look again together at the Word of God, Y mirando otra vez juntamente lo que es la palabra de Dios, we see that he begins his letter in a similar way to what we find other letters of the New Testament. nos damos cuenta de que empieza su carta de una manera muy similar al resto de cartas del Nuevo Testamento. But as he introduces himself, Pero a medida que se introduce el mismo, he then goes on to address his readers. entonces empieza a dirigirse a su audiencia. But this is what we call a general epistle, Eso es lo que llamamos una epístola, una carta general, in that it is addressed to believers in general. que es dirigida a creyentes a nivel general. And so he doesn't say to the church in Ephesus Así que no dice a la iglesia en Éfeso or to the believers in Corinth. o a los creyentes en Corinto. Instead, he starts by saying, Simeon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ.
Empieza de la siguiente manera: Pedro, apóstol de Jesucristo. And then he addresses his readers, his audience. Entonces se dirige a sus lectores, a su audiencia. And he says, to those who have obtained a faith of equal standing with ours. Dice, a aquellos que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Now, I don't want you to miss this. No quiero que pierdan esto, Because if we miss this, then it's easy to explain away everything that comes afterwards. no podemos perder esto, porque si lo perdemos, entonces es una manera fácil de perder lo que viene después. If we miss this, it's easy to say about what comes after, that may be true of others, but not of me. Si perdemos esto, entonces podemos decir que lo que viene después quizás es verdad para otros, pero no para mí. Peter says, I am writing to you believers Pedro está diciendo, estoy escribiendo a vosotros, creyentes, because you have obtained a faith of equal standing with ours. porque vosotros habéis alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Now consider this. This is the great apostle Peter, Considerar esto, ese es el gran apóstol Pedro, one who traveled with Jesus for some 3.5 years, alguien que viajó con el Señor Jesús por un poco más de 3 años y medio, an eyewitness of the resurrection, y que fue testigo de la resurrección, one who stepped out of the boat and walked on water. alguien que salió del bote y caminó sobre el agua. This is Peter. Este es Pedro. And he says, I'm writing to you and you and you, Y dice, te estoy escribiendo a ti y a ti, whose faith is of equal standing with mine. cuya fe es igualmente preciosa que You la see, nuestra. in the Church of Jesus Christ, Se encuentra en la iglesia de Jesucristo. there are no super spiritual Christians and then everybody else. No hay super cristianos espirituales y después el resto. There's no first class and second class. No hay primera clase y segunda clase. But you and I have a faith of equal standing with even the Apostle Peter, Pero tenemos una fe que es igual incluso con el apóstol Pedro. because it's not about us. Porque no es sobre nosotros. He says this is by the righteousness of our God and Savior Jesus Christ. Esto es por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. And that's the splendor of the gospel. Y esto es lo espléndido del Evangelio. That our standing before God is not about our merit or our accomplishments, Que nuestra posición delante de Dios no es por nuestros méritos o por nuestras obras, but it is purely because of the grace of God pero es puramente por la gracia de Dios and a righteousness that is not our own. y la justicia que no es nuestra propia justicia. The righteousness that comes through Jesus Christ. La justicia que viene por medio de Jesucristo. And we must never forget this. Y nunca debemos olvidar esto. Because as he goes on, he greets them with grace and peace. Porque a medida que Él avanza, les saluda con gracia y paz. But then he makes these incredible statements about God's provision for God's people. Pero entonces lo que hace es hablar de esas grandes afirmaciones de la provisión de Dios para el pueblo de Dios. And he shows us, first of all, that in Christ, Y lo primero que nos muestra es que en Cristo we have everything that we need for life and godliness. tenemos todo lo que necesitamos para una vida de piedad. Look with me at verse 3. Miren conmigo en el versículo 3. It says, his divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder. That is, that through Christ Jesus, Esto es que a través de Jesucristo, God has given to his people Dios ha dado a su pueblo every resource that we need todo recurso que necesitamos to live godly lives in the midst of this ungodly world. para vivir vidas piadosas en medio de este mundo impío. That there is not one moment or situation or circumstance Que no hay un momento, situación o circunstancia in which we might find ourselves en la cual nos podemos encontrar
that God has not provided what we need que Dios no ha provisto lo que necesitamos so that we can live and respond in a godly way before Him. para que podamos vivir y responder de una manera de piedad santa a nuestro Dios. Now, it used to be that generations ago, Suele ser que generaciones pasadas that we would talk about godliness more often than we often do today. que se hablaba de lo que es la piedad de manera mucho más común que no hoy en día. And so it may be helpful for us to consider what godliness is. Quizá es bueno para nosotros considerar lo que significa piedad. And I think one of the best ways to understand Y godliness quizá una de las mejores maneras de entenderlo is to understand its contrast, which is worldliness. es entender su contraste con lo que es la impiedad del mundo. Worldliness is when we allow the patterns and the priorities and the agenda of this present world La impiedad del mundo es cuando permitimos que lo que son patrones, ideas, la agenda de este mundo to be that we are shaping our lives after and pursuing. sea lo que forme lo que es nuestras vidas si lo sigamos tras de ello. And therefore godliness Y por lo tanto lo que es piedad is when we allow the things of heaven, es cuando permitimos que las cosas del cielo, the patterns and the priorities and the agenda of Christ, los patrones, las prioridades y la agenda de Cristo to be that which we are shaping our lives after and pursuing. sea lo que forme nuestras vidas y nosotros vivamos tras ello. And we're told here that through Christ we are given everything that we need Y se nos dice aquí que a través de Cristo se nos da todo lo que necesitamos for life and godliness. para una vida de piedad. That means that when we find ourselves called back to the doctor's office to discuss the test results that have just arrived, Por tanto, cuando se nos llama de la consulta del doctor para hablarnos de las pruebas, los resultados de las pruebas, that means that when our boss calls us into a meeting cuando nuestro jefe nos llama a una reunión and tells us that because we've lost a client, we have to reduce the number of our staff. que a consecuencia de que hemos perdido algún cliente tenemos que reducir lo que es la plantilla. That means that when we're at school Eso significa que cuando estamos en la escuela and our friends are mocking Christianity, y nuestros amigos se burlan del cristianismo, that in each of those situations and any other, en cualquiera de estas situaciones y cualquier otra, in times where we are tempted to throw up our hands en tiempos donde estamos básicamente dispuestos a tirar la toalla and say, God, I don't know how to keep going y on, decir, Señor, no sé cómo seguir adelante in the midst of temptation, en medio de la tentación, that we can be reminded that in Christ we have everything that we need to live godly lives in the midst of this ungodly world. que se nos pueda recordar que en Cristo Jesús tenemos todo lo que necesitamos para vivir una vida de piedad en medio de este mundo How is impío. it that He's provided this to us? ¿Cómo Dios provee esto? It says it comes through the knowledge of Him who has called us to His own glory and excellence. Se nos dice que es mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. So that is that to those who have come to know Him by faith. Es decir, aquellos que han llegado a conocerle a Él por fe. And He goes on to explain how He has provided these things for us. Y sigue explicándonos cómo Él ha provisto estas cosas. What resources has God given to us, His people? ¿Cuáles son los recursos que Él nos ha dado como pueblo? He says, we have received or we have been granted His precious and very great promises. En el versículo 4 se nos dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, So that through them you may become partakers of the divine nature, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, having escaped from the corruption that is in the world because of sinful desire. habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. So we're reminded here that God has equipped us with everything we need for life and godliness. Por tanto, se nos recuerda que Dios aquí nos ha equipado con todo lo que necesitamos para una vida de In piedad, that He has given us His promises that are precious and very great. y que nos ha dado también sus promesas, las cuales son preciosas y excelentes. Do you know the promises of God?
¿Conoces las promesas de Dios? Are you familiar with his great faithfulness? ¿Estás familiarizado con su gran fidelidad? Well, the promises of God Las promesas de Dios are the assurances that he gives to his people son la seguridad que da a su pueblo, so that we can walk by faith así que podemos caminar por fe while we wait for him to work. mientras esperamos que Él obre. You see, the reason that they are precious and very great La razón por la cual son preciosas y excelentes is that they are certain and true. es que ellas son ciertísimas y verdad. And though we find ourselves often Y aunque muchas veces nos encontramos in situations and circumstances en situaciones y circunstancias where we don't immediately see the answer, donde inmediatamente quizá no vemos la where respuesta, we're tempted to ask God, where are you in the midst of y this? estamos tentados a decir, Señor, ¿dónde estás tú en medio de todo esto? Or when we're just left scratching our head and saying, I don't understand. O cuando nos rascamos la cabeza y decimos, es que no lo entiendo. It is the promises of God Son las promesas de Dios that he has given to us que nos ha dado, that enable us to keep on walking by faith, que nos permiten seguir caminando por fe, to keep on keeping on, seguir siguiendo, walking in and pursuing godliness seguir adelante y perseguir lo que es la piedad, in the certain knowledge that even though we may not understand right now, en el conocimiento ciertísimo de que aunque quizá ahora no lo entendemos, and even though we might not see his hand right now, y aunque quizá no podemos ver su mano ahora en este momento, that what he has said he will do. lo que Él ha dicho, Él hará. What he has declared he will bring to pass. Lo que Él ha declarado, Él lo cumplirá. His promises are precious and so very great. Sus promesas son preciosas y en gran manera excelentes. And Peter explains that his promises that he has in mind Y Pedro explica que las promesas que Él tiene en mente are specifically related to two aspects of his promise. se relacionan específicamente en dos aspectos de sus promesas. The first is that we may become partakers of the divine nature. La primera es que podamos ser participantes de la naturaleza divina. That is, that we are being made more like Christ. Eso significa que somos hechos más a la imagen de Cristo. That as we walk through this journey of life, Que a través que vamos caminando a través de este viaje de la vida, as we understand that God has given us everything we need for life and godliness, y a medida que entendemos que Dios nos ha dado todo para la vida y piedad, we recognize that God has promised in the things that we experience, que nos damos cuenta de que Dios ha dado esas promesas en las cosas que in all experimentamos that He permits in our life, y todo lo que Él permite en nuestra vida, that He is using it to form and shape us ¿Qué? after the likeness of Jesus. que Él usa para formarnos y moldearnos a la imagen de Cristo Jesús. And thanks be to God, Y gracias sean dadas a Dios, though it may often seem so painfully slow, que aunque muchas veces pueda parecer que es dolorosamente lento, just as the Apostle Paul told the believers in Philippi, así como se lo dijo el apóstol Pablo a los creyentes en Filipos, He who began a good work in you aquel que empezó la buena obra en vosotros will be faithful to bring it to completion será fiel para terminarla at the day of Christ Jesus. en el día de Cristo Jesús. More than that, he says God's promises Además, más dice que las promesas de Dios are related to the fact that we have escaped from the corruption that is in the world because of sinful desire. nos dice que están relacionadas con haber huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Now, I was tracking with everything that Peter was saying right up to this point, Estaba siguiendo todo lo que Pedro ha dicho hasta este momento, because it often doesn't feel like I've escaped the corruption in the world. porque muchas veces no parece que haya huido de lo que es la corrupción de este mundo. It seems like temptation and struggle and brokenness are all around. Parece que lo que es la tentación y la lucha está todo alrededor nuestro. In what sense have we escaped the corruption in the world due to sinful desire? ¿En qué sentido hemos sido liberados, huido de la corrupción del mundo a causa de la concupiscencia? Well, you see that because of what Christ has done for us,
a raíz de lo que Cristo ha hecho por nosotros, because of his death in our place on the cross, a raíz de su muerte en la cruz en nuestro lugar, in which he bore our sin, el cual llevó nuestros pecados, and because of his resurrection from the dead, y a raíz de su resurrección de los muertos, the power of sin is now broken. el poder del pecado ahora está roto. It no longer has mastery over us. No tiene más señorío sobre As nosotros. Paul tells the Roman church, we are no longer enslaved to it. Como el apóstol Pablo le dice a los creyentes en Roma, ya no somos esclavos del pecado. What's more, not only has the power of sin been broken in the life of a believer, Y es más, no solamente el poder del pecado ha sido roto en lo que es la vida del creyente, but because of what Christ has done, pero por lo que Cristo ha hecho, the penalty of sin has been paid. lo que es la paga del pecado ha sido pagada al juicio. The price, the debt that we owed has been satisfied. La deuda que debíamos ha sido satisfecha. But it is still true Pero todavía es verdad that we look forward to and await that day when we will be removed from the presence of sin. pero que todavía miramos y esperamos a ese día que será totalmente removida la presencia del pecado en When we nosotros. stand complete in Christ, Cuando estemos completos en Cristo, in that place where there will be no more sickness and no more death, en ese lugar donde no habrá más enfermedad ni no muerte, more pain and no more tears. no más dolor ni llanto, For God himself will wipe away every tear from our eye. porque Dios mismo será aquel que enjuagará las lágrimas de But nuestros ojos. until that day, we continue to wage war against sin, Pero hasta ese día seguimos batallando contra el pecado to seek to stand firm in the face of temptation. para estar firme frente a la tentación. And yet, there is a sense, because we are no longer under the mastery of sin, Pero en un sentido, porque no estamos bajo el señorío del pecado, that we have escaped its corruption even now. que hemos escapado de su corrupción incluso ahora. One of the great challenges that the people of God face in the church today Uno de los grandes desafíos que el pueblo de Dios enfrenta en la iglesia is that we have misunderstood our identity in Christ. es que hemos malentendido nuestra identidad en Cristo. There's many well-meaning believers Hay muchos creyentes, who will hombre, say, I'm just a sinner saved by grace. que dicen, soy solamente un pecador salvado por gracia. And that's true, Y eso es verdad, but that's not the whole truth. pero esta no es toda la verdad. Because you see, as we look at the pages of the New Testament, Porque cuando miramos las páginas del Nuevo Testamento, we discover that if you are in Christ, cuando descubrimos que estás en Cristo, that you are holy and beloved, que tú eres santo y amado, that you are among the saints, que estás entre los santos, that you have been saved in order to become without spot or blemish before Him. que has sido salvo para ser hecho sin mancha y arruga delante de Él. And you see, the great challenge that we face Y el gran desafío que enfrentamos is if we stop at the place where we say, I'm just a sinner saved by grace. es que nos quedamos en el punto de decir que somos solamente un pecador salvados por gracia. Then in the face of temptation, what do? Y entonces, frente a la tentación, ¿qué es lo que hacemos? It's easy for us to think, I'm a sinner saved by grace. Es fácil para nosotros pensar, soy un pecador, salvo por So gracia. what do sinners do? Entonces, ¿qué hacen los pecadores? What is the default position of a sinner? ¿Cuál es el modo estándar del pecador? It's to sin. Es pecar. Oh, but what is the default position of a holy saint? Pero ¿cuál es el modo estándar de los santos? It is to pursue holiness and godliness in all Es things. seguir lo que es la piedad y la santidad en todas las cosas. Friends, if you're in Christ, you are not who you once were. Amigos, están en Cristo, ya no son lo que antes eran. The old has passed away. Behold, all things are made new. Lo viejo ha pasado y todas las cosas son hechas nuevas. In Christ, En Cristo we have everything we need for life and godliness. tenemos todas las cosas que necesitamos para la vida He y has piedad. granted to us the knowledge of himself. Nos ha dado el conocimiento de Él He has mismo. given us his great and very precious promises. Nos ha dado sus excelentes y preciosas promesas. And he has set us free from that which once bound us.
y nos ha liberado de aquello que una vez nos ataba. and given us now his Spirit that we might walk in newness of life. Y nos ha dado su espíritu para que podamos vivir Oh, en but vida Peter isn't nueva. done yet. Pero Pedro no ha acabado. You see, while it's true that in Christ we have everything we need, Así como es cierto que en Cristo tenemos todo lo que he necesitamos, goes on to tell us, so keep on growing in him. así que sigue diciéndonos seguir creciendo en Él. Look with me at verse 5 and following. Miren conmigo el versículo 5. He says, for this very reason. Dice, vosotros también, o por esta razón, For what reason? ¿por qué razón? Because he's given us everything we need for life and godliness. Porque Él nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. For that very reason. Por esto mismo, He says, make every effort to supplement your faith with virtue, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. and virtue with knowledge, A la virtud, conocimiento. knowledge with self-control, Al conocimiento, dominio propio. self-control with Al steadfastness, dominio propio, paciencia. steadfastness with A la godliness, paciencia, piedad. godliness with brotherly affection, A la piedad, afecto fraternal. and brotherly affection with love. Y al afecto fraternal, And so he amor. gives us these list of things. Así que nos da esta lista de cosas. I don't think it's supposed to be an exhaustive list, No creo que sea una lista exhaustiva, but the point is that we are to keep on growing. pero el punto es que tenemos que seguir creciendo. Sometimes we are tempted to think, I have faith, Muchas veces somos tentados a decir, tengo fe, I am a follower of Christ, soy un seguidor de Cristo, I prayed a prayer, he orado la oración, now I wait around for glory. ahora espero para la gloria. But that's not what the Christian life is about. Pero esto no es lo que es la vida cristiana. We are to continue to grow, as Peter will later say, in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Tenemos que seguir creciendo, como dirá Pedro luego, en lo que es en la gracia del conocimiento de Cristo And Jesús. rather than faith being the end of the journey, Y en lugar de que la fe sea el fin de este viaje, he says here, out of your faith, make sure that these things are growing and doing so in increasing measure. y lo que dice más bien que a raíz de esa fe todas estas cosas vayan creciendo e incrementándose en su medida. And so we might say that faith is the foundation of our walk with Christ, Así- not the end of it. Así que podemos decir que la fe es el fundamento de nuestro caminar con Cristo y no el fin mismo. Now, we have to be careful because these are not virtues Ahora tenemos que ser cuidadosos porque eso no son virtudes that we are supposed to try to produce in our own strength and effort. que se supone que nosotros tenemos que producir en nuestro esfuerzo y fuerza. We don't stand before a mirror and say, I will be more loving, I will be more loving. No nos ponemos delante del espejo y decimos, seré más amoroso, seré más amoroso. No, because we've just been told that in Christ we have everything that we need. Porque lo que se nos ha dicho es que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. That just as our justification is because of the righteousness and the mercy and the grace of the Lord Jesus Christ, Que de la misma manera que como nuesra justificación es por la fe, por la misericordia y por la gracia de Dios, so is our sanctification and our progression in the Christian life. de la misma manera lo es nuestra santificación y nuestro progreso en la vida cristiana. Yet it is very clear that we do have a responsibility. Pero es muy claro que tenemos una He responsabilidad. says, make every effort. Dice, hacer todo el esfuerzo, That is, be diligent, ser diligentes, be intentional, ser intencionales. to add to your faith virtue. Añadid a vuestra fe virtud, That's moral excellence. esa es excelencia moral, And to virtue, knowledge. y a la virtud conocimiento. And that knowledge is not just knowledge about the Lord, Y esto no solamente conocimiento sobre el Señor, not just knowledge of the Bible, no solamente conocimiento de la Biblia, but he's speaking of a knowledge that is based on a growing experience, for example, of the faithfulness of God. pero es un conocimiento el que habla de una experiencia que crece, por ejemplo, del conocimiento de la fidelidad de Dios, And to knowledge self-control, y al conocimiento dominio propio, because there is an orderliness to the Christian life. porque hay lo que es básicamente un orden en la vida cristiana. There is a bringing of those fleshly passions and lusts under control and under the mastery of Christ.
Es llevar básicamente todo lo que son esas pasiones del mundo y esas lujurias bajo el control y el gobierno de Cristo. And to self-control, steadfastness, or perseverance. Y a lo que es el dominio propio, paciencia o perseverancia. Because again, the Christian life is not that short sprint. Porque otra vez, lo que es esa básicamente la vida cristiana no es ese trampolín corto, ¿ya? It is that long obedience in the same direction. Es esa obediencia a largo plazo en la misma dirección. It is not just about having moral excellence and growing knowledge and self-control for the short period. Es no solamente tener lo que es una excelencia moral, dominio propio a corto plazo, But it is about staying in the race as we grow in our walk with Jesus through the perhaps many years of our Christian faith. es permanecer en esa carrera, en ese caminar con Cristo quizá a lo largo de muchos años, That we might finish even better than we began. de tal manera que podamos acabar incluso mejor de lo que empezamos. To steadfastness we are to add godliness. There it is again. A la paciencia tenemos que añadirle piedad, To godliness, brotherly affection. a la piedad afecto fraternal. How do we know these things are in increasing measure growing in our lives? ¿Cómo sabemos que estas cosas están creciendo en nosotros? Well, it shows itself in our relationship to one another within the body of Christ. Porque se muestran las relaciones los unos con los otros en el cuerpo de Cristo. Our brotherly love, a community and a care amongst the people of God. Un afecto fraternal y un cuidado entre el pueblo de Dios. And to brotherly affection, love. Y el afecto fraternal, amor. And while brotherly love seems to be particularly speaking of that's directed towards the fellowship of the community of believers, Y aunque parece ser que el afecto fraternal esté dirigido a lo que es la comunión de los creyentes, love here is speaking about really exhibiting the love of Christ even to a watching world. aquí el amor parece ser que incluso se extiende a aquellos que no son parte de la iglesia. And so del the pueblo. early things in this list are often internal matters. Así que muchas veces las cosas de esta lista que Pedro cita son asuntos internos, But the evidence of them is shown in this growing love. pero las evidencias externas se muestran en ese amor que crece. And indeed, we're reminded of what Jesus taught his disciples in John 13:35. Y se nos recuerda lo que el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos en Juan 13:35, That the world will know that you are my disciples by the love you have one for another. que el mundo sabrá que sois mis discípulos si os amáis los unos a And he los otros. explains the importance of these in verse 8 and following. Y explica la importancia de esto en el versículo 8 y siguientes. Where he says, "For if these qualities are yours and are increasing, Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, they keep you from being ineffective or unfruitful in the knowledge of the Lord Jesus Christ." no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor And Jesucristo. so he says, in Christ we have everything we need. Así que dice, en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. So keep growing in Him. Así que sigan creciendo en Él. And as we keep on growing, Y a medida que seguimos creciendo, as these things are developing in increasing measure over time, a medida que todas estas cosas se incrementan y crecen a lo largo del tiempo, it keeps us from being unfruitful or ineffective. nos guardan de estar ociosos y sin fruto. Now, all of us want to bear fruit. A todos nosotros queremos dar fruto. All of us want to be effective. Todos nosotros queremos ser efectivos, eficientes. None of us get up in the morning Nadie de nosotros se levanta por la mañana and think to ourselves, oh, I'm going to be unfruitful and ineffective today. se levanta por la mañana y dice, hoy voy a ser ocioso y sin fruto hoy. Those of you who are parents Aquellos de ustedes que son padres, here on this family day, hoy en este día de la familia, I know as a father of 4 children sé como padre de 4 hijos that you have dreams and plans and prayers for your children or your grandchildren. que tienen sueños, planes, oraciones por sus hijos o por sus nietos. And none of you Ninguno de ustedes are saying, oh, I certainly hope that my young son is going to grow up to be unfruitful and ineffective. Ninguno de ustedes dice, oh, yo espero que mi hijo vaya a crecer siendo ocioso y sin fruto. None of us want that. Ninguno de nosotros quiere esto. And yet,
Pero, todo y así, Peter's warning us here. Pedro nos advierte Because he says, while it's true that if these things are growing in your life, que así como es verdad que estas cosas mientras crecen en tu vida, they are a guard and a defense against unfruitfulness and ineffectiveness. son una guarda y una defensa frente a lo que es ser ociosos y la falta de fruto. He goes on to say in verse 9, for whoever lacks these qualities Y Pedro sigue en el versículo 9 diciendo, pero el que no tiene estas cosas, is so nearsighted that he has become blind, tiene la vista muy corta, having, es ciego. having forgotten that he was cleansed from his former sins. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. That is, that we are in danger Eso significa de que estamos en peligro of forgetting. de olvidar. You remember I said that Peter is concerned against forgetting. Recuerden que les he dicho de que Pedro aquí está preocupado con la idea del olvido. Because if we forget that in Christ we have everything that we need, so we must keep on growing in Him, Porque si nos olvidamos de que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos y que tenemos que seguir creciendo en Él, there is a danger. hay un peligro. Because first we forget the costliness of our salvation. Porque primero olvidamos lo que es el coste de nuestra salvación. We forget the provision that God has made for us in Christ Olvidamos la provisión que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. for every moment and every circumstance. Para cada momento y circunstancia, And we're faced with a difficulty, a trial, or a temptation, cuando nos enfrentamos con una dificultad, con una tentación, con una prueba, and we act as if we are on our own without any resource. y actuamos por nosotros mismos sin ningún tipo de recurso. We become embittered. We become? Embittered. We become bitter. Ok, sí, bueno, la palabra es agrios, ¿ya? Amargados, sí, nos transformamos en alguien amargado. Or we believe that we are defenseless in the face of temptation. O creemos que estamos sin fuerza frente a la tentación. And he says that the danger is that we become forgetful that we have been cleansed from our former sins. Lo que nos dice entonces es que nos hemos olvidado de la purificación, los antiguos pecados. And when we become forgetful of having been cleansed from our former sins, Y cuando nos olvidamos, ¿ya?, de cómo hemos sido lavados de nuestros antiguos pecados, we treat our present temptations and struggle with sin tratamos lo que son las tentaciones presentes y nuestras luchas con el pecado as if it's no big deal, como si no fuese un gran asunto. because we forget the grace and the price that was paid by Jesus on the cross. Porque olvidamos la gracia y el precio que fue pagado por Cristo Jesús en la cruz. And we trample on his mercy Y pisoteamos lo que es su misericordia. and act as if it's something cheap. Y actuamos como si fuese algo barato, gratis. And so, as he warns us, Así que nos advierte, he reminds us, first of all, in Christ you have everything you need. nos recuerda que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. So keep on growing in him. Así que sigamos creciendo en Él. And don't forget what he's done for you. Y no olviden lo que ha hecho por ustedes. And as we remember what he's done, Y cuando recordamos lo que ha hecho, then we will do as verses 10 and 11 tell us. entonces haremos como los versículos 10 y 11 nos dicen. Therefore, brothers, be all the more diligent to confirm your calling and election. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. For if you practice these qualities, you will never fall. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. For in this way there will be richly provided for you an entrance into the eternal kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. He says, first of all, be all the more diligent. Primeramente dice, ser sobre todo diligentes. Keep on keeping on. Sigan siguiendo adelante. He says, in order to ensure your calling and election.
así para asegurar lo que es su vocación, su llamado y su elección. That's not because we do something to earn our calling and election. No es que hagamos algo para ganar lo que es nuestro llamado y nuestra elección. God is the one who has called us and elected us unto salvation. Dios es aquel que nos ha llamado y nos ha elegido para salvación. But we confirm it to ourselves and to others Pero las confirmamos a nosotros mismos y a otros as we see the fruit of salvation being born in our life. cuando vemos el fruto de la salvación nacer en nuestra vida. Jesus tells us, you will know a tree by its fruit. Jesús dice, conoceréis un árbol por su fruto. And so that's what Peter is exhorting us to there. Así que es lo que Pedro nos está exhortando aquí. He says, because if you do these things, if you remember these things, Porque Pedro dice, porque si recordáis estas cosas, oh, there will be richly provided for you an entrance into the eternal kingdom. será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno. Peter's goal for his readers back then and for us today El objetivo de Pedro para esos creyentes entonces y ahora, is on that day when this life is over, en ese día, cuando esta vida se termina, as we step through the curtain into our eternal glory, cuando pasamos a través del velo a la eternidad gloriosa, that we might on that day hear, well done, que podamos escuchar en ese día, bien hecho, good and faithful servant. buen y fiel siervo, That we might be welcomed home with much rejoicing. que podamos ser recibidos en casa con un gran gozo. Oh, when I think of this, I not only think about that heavenly welcome of the Lord Jesus Christ, Cuando pienso en esto, no solamente pienso en ese recibimiento en el cielo del Señor Jesucristo, but also of the joy that we will have as we greet one another again on the streets of glory. sino también del gozo que tendremos cuando nos saludamos en los caminos, ahí en la gloria, en las calles. Oh, you know what it's like when you bump into someone you've not seen for perhaps many years. Tú sabes cómo es cuando te encuentras con alguien que no has visto durante años. Those interactions usually go one of two ways. Ese encuentro generalmente va en dos direcciones. Either they'll go something like this. Puede ir de esta manera. Wow, I hardly even recognized you. You've changed so much. Ok. Wow, casi no te reconozco, has cambiado mucho. And let's be honest, as we get older, some of us get a little bigger or a little grayer. Y seamos honestos, a medida que nos vamos haciendo mayores, algunos de nosotros pues se hacen más anchitos. But sometimes those interactions go a different way. Pero en algunas ocasiones este encuentro va de otra manera. Sometimes we bump into someone and we say, "Oh, it's so good to see you. You've hardly changed at all." Algunas veces nos encontramos con alguien y decimos, "Ah, es que bueno es verte, tú casi no has cambiado nada." Peter is exhorting us Pedro nos está exhortando to live in such a way now vivir de tal manera ahora that when we bump into one another on the streets of glory, que cuando nos encontremos los unos a los otros en las calles de la gloria, that we might first say, "Wow, you're here? Isn't God gracious?" que cuando estemos ahí digamos, wow, el hecho de que estés aquí, pues es la gracia de Dios. Oh, but we might say, "But you know, you look so wonderful, but you've hardly changed at all." Pero podamos decir, oh, tú te ves maravilloso, pero prácticamente no has Because cambiado. you looked so much like Christ all through your earthly life. Porque tú fuiste casi a la imagen de Cristo a lo largo de toda tu vida en la That tierra. now it's only all the more glorious. Pero ahora simplemente es mucho más glorioso. In Christ, En Cristo we have everything we need. tenemos todo lo que necesitamos. So keep on growing in Him. Así que sigan creciendo en Él. And whatever you do, don't forget what He's done for you. Sea lo que hagas, no olvides lo que ha hecho por ti. We're not going to take the time to look into the next few verses. No vamos a tomar el tiempo para mirar el resto de But if we were to versículos. read verses 12 through verse 15, Pero si leyésemos los versos del 12 hasta el 15, Peter basically says, listen, I'm not telling you anything you don't already know. lo que básicamente Pedro está diciendo es que no os estoy diciendo algo que no sabéis. I'm simply reminding you. Simplemente
Se lo estoy recordando. And I'm going to keep on reminding you until Christ calls me home. Y seguiré recordándoslo hasta que el Señor And me I'm going llame to al make hogar. every effort so that you don't forget. Y voy a hacer cualquier esfuerzo para que no lo olvides. And really, that's what I'm here to do this morning. Y básicamente es porque estoy aquí esta mañana. It's not so much to tell us new information, No es decir nueva o declarar nueva información, but by the grace of God, to remind us and stir us up in the things that we already know. pero básicamente recordarnos y animarnos en las cosas que ya sabemos. Because we so quickly and easily forget. Porque la verdad es que olvidamos rápida y fácilmente. Oh, as I close, I have a confession to make. Antes de acabar, tengo una confesión que hacer. You remember when my wife calls me on the phone and asks me to stop at the supermarket? ¿Se acuerdan cuando les he dicho que mi esposa me llamó y me dijo que pasara en el supermercado? The problem usually isn't that I forget what I'm supposed to pick up. El problema no es que realmente olvido lo que tengo que coger. It's that if I'm honest, often I'm not paying attention. Es que si soy suficientemente honesto, es que muchas veces no estoy tomando I'm busy atención. with something else and I'm just saying, yes, dear. Estoy ocupado con otras cosas y realmente digo, sí, cariño, sí. I know, I see you wives nodding because your husbands do the same, yeah. Veo a las esposas diciendo, sí, porque los esposos aquí hacen lo mismo. But you know what? Sometimes we gather here week after week. Saben que por muchas veces nos reunimos aquí semana tras The semana. Word of God is faithfully served to us by your pastor. La palabra de Dios es fielmente servida, But we're distracted with all sorts of other things. pero estamos distraídos con cualquier tipo de otras cosas. And the problem that some of us have is not so much that we have forgotten as that we were not paying attention. Pero el problema de muchos de nosotros no es que hayamos olvidado, sino es que no estamos tomando atención. As you gather here week after week, Así que nos vamos reuniendo aquí semana tras semana. prepare your hearts on Sunday morning before you arrive. Preparen sus corazones el domingo por la mañana antes de venir Come aquí. ready and expectant to receive the word, not of your pastor, but the word of God. Vengan preparados para recibir la palabra, no del pastor, sino la palabra de su Dios. Some of us are more like my son. Muchos de nosotros somos como su hijo. It's not that he forgets. No es que olvide, It's that the shiny and attractive things of the world around are so enticing. es que las cosas atrayentes del mundo son verdaderamente atrayentes. He hears his friends playing outside and he wants to play outside, forget everything else. Escucha a sus amigos jugando fuera en la calle y ya se olvida de todo. And some of us sit attentively on a Sunday morning. Y muchos de nosotros nos sentamos a escuchar el domingo por la And then we mañana walk out of those doors and the busyness of the week ahead, y pasamos por aquellas puertas, el ajetreo the semanal, concerns and pressures of our daily life, los problemas y las presiones de nuestra vida diaria, or the FC Barcelona football game o el Barcelona, distracts us. nos distraen. And therefore we have to be careful. Y por lo tanto tenemos que ser cuidadosos. How do we stand guard against inattentiveness and distraction? Cómo estamos atentos y firmes, cuidando contra la distracción. How do we keep from forgetting? Cómo nos guardamos de olvidar. Simple. Simple, We remember. recordamos. We are to remember what the Lord has done and how He has provided for us. Tenemos que recordar lo que el Señor ha hecho y lo que nos ha dado. We remember daily as we go back again and again to His Word, and I hope you take time in it each day. Recordamos cada día cuando vamos a su palabra y la leemos, y espero que lo hagáis cada día. We remember weekly as we gather together and sing of these truths. Lo recordamos cuando nos encontramos cada semana y cantamos sobre esas verdades. And encourage one another by stirring one another up in the truth. Y nos animamos los unos a los otros en esas verdades. And we remember as we recount to ourselves before the Lord. Y cuando recordamos de que pasaremos cuentas delante del Señor. The goodness and faithfulness of God.
lo que es la bondad y la fidelidad de Dios. When you find yourself in a situation you don't know how to respond to, Cuando te encuentras en una situación que no sabes cómo responder, remember how God has been good in the past. recuerda cómo Dios ha sido bueno en el pasado. Praise him for his faithfulness Alábale por su fidelidad and allow that to remind you y permite que te recuerde that in Christ que en Cristo you have everything you need. tienes todo lo que necesitas. So keep on growing in him Así que sigue creciendo en Él and don't forget what he's done for you. y no olvides lo que Él ha hecho por ti.